Estamos hablando de la primera característica que identifica el cuerno pequeño. Estamos hablando de cuál es el tiempo de su surgimiento. Bien, vamos a ver algunos pensamientos de algunos padres de la iglesia protestante. Por ejemplo, no, de la iglesia protestante no, de la iglesia naciente, de cuando la iglesia nació. Acuérdense que la iglesia empezó a protestar en el siglo XVI. Justino Mártir, año 165 después de Cristo, en su libro Apologías, escrito en defensa del cristianismo, dijo a los gobernadores de Roma que el conocimiento de los cristianos en cuanto a los tiempos les movía a orar para que el gobierno del Imperio Romano continuara. Así los tiempos terribles del anticristo que habría de llegar después de la caída no les alcanzaría a ellos. Esto lo dijo Justino Mártir, padre de la iglesia. Ya ellos, en aquella época, estaban orando para que el Imperio Romano no cayera. ¿Por qué? Porque si el Imperio Romano caía, como dice la profecía, surgiría el anticristo, el cuerno pequeño que efectivamente surgió. Cuando cayó el Imperio Romano, automáticamente surge el anticristo, el cuerno pequeño. Estoy relacionando al anticristo con el cuerno pequeño porque es primero que todo lo que la Biblia dice, y segundo los padres de la iglesia, y tercero los padres del protestantismo. Todos ellos dicen lo mismo. Ellos sabían, estos padres de la iglesia, sabían por revelación lo que el inmenso mundo de creyentes de hoy en día no tenemos una idea porque no estudiamos. ¿Qué siguen diciendo? Ireneo, del 140 al 202 después de Cristo, obispo de Lyon hacia el año 190, en su obra destinada a refutar la falsa ciencia, relacionó la predicación de Pablo con el pasaje de Daniel 7 relativo al cuerno pequeño. Ireneo preveía la aparición del anticristo hacia el final de la cuarta monarquía, es decir, el Imperio Romano, la que existía en su tiempo. El Imperio Romano existía en la época en que estos pensadores cristianos empezaron a escribir sobre todo esto del aparecimiento del anticristo. Ireneo decía que después de la caída del imperio aparecería el anticristo. Qué bárbaros estos hombres. Sabían perfectamente los acontecimientos, qué iba a pasar, para qué época iba a pasar y por qué iba a pasar. Eso lo estamos nosotros conociendo hoy también. Veamos, seguimos viendo pensamientos de padres de la iglesia. Tertuliano de Cartago, del 160 al 215, escribió en el año 197 lo siguiente: sabemos que la terrible catástrofe que está suspendida sobre la tierra entera y la misma premura del tiempo que nos amenaza con terribles calamidades solo está retrasada por el respiro concedido al Imperio Romano. ¿Qué obstáculo sino el Imperio Romano, cuyo desmembramiento entre las manos de 10 reyes conducirá al anticristo? Miren lo que escribió este hombre, Tertuliano. Todos pensaban igual. Ellos habían estudiado Daniel y lo interpretaron de la manera correctamente, adecuadamente interpretaron a Daniel. Noten, todas estas cosas pasaron tal cual estos hombres pudieron discernir. Fueron todos totalmente acertados. ¿Qué siguen pensando ellos? Hipólito de Roma, 170 al 236, escribió lo siguiente: ¿quién será, pues, aquel que lo detiene hasta el presente, sino la cuarta bestia, a la cual sucederá el engañador, cuando haya sido derribada y desposeída? Miren, en la medida en que avancemos en el estudio de las características de este cuerno pequeño, ustedes se van a quedar impresionados con la cantidad de datos exactos que se cumplen en la Biblia y en la historia. Una cosa impresionante. Aquí tenemos otra cita más, la de Hipólito. Estos son los padres de la iglesia cristiana naciente. Todos ellos sabían, profetizaron cuándo aparecería el anticristo, cuándo aparecería el cuerno pequeño, qué características tenía este cuerno pequeño. Ambrosio, del 340 al 397 después de Cristo, obispo de Milán,
Dice, después de la caída o el fallecimiento del Imperio Romano, aparecerá el anticristo. La fuente es Newton, que escribió su libro Newton, la página 463. Todos ellos sabían exactamente cuándo aparecería el anticristo. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y el anticristo no es un personaje que va a aparecer de repente? No. El espíritu del anticristo ha existido durante muchos siglos. Lo que pasa es que como una monarquía va surgiendo poco a poco. ¿Cuándo se manifestará? Cuando encuentre las condiciones adecuadas, que nosotros vamos a estudiar aquí en esta serie. Las condiciones adecuadas. Esas son las señales que nos muestran cuándo va a aparecer el anticristo. ¿Usted quiere que ya aparezca el anticristo? Tranquilo. Deje que avancemos. Estamos colocando todavía unas bases, unos fundamentos para que ustedes sepan que lo que han creído es la verdad. Crisóstomo, el 345 después de Cristo, dijo: cuando el imperio romano desaparezca, vendrá el anticristo, y naturalmente así será, porque mientras dure el temor a este imperio, nadie se exaltará a sí mismo. Pero cuando desaparezca, él atacará a la anarquía y tratará de dominar el gobierno de Dios y del hombre. Como Roma seguía a Grecia, así el anticristo sigue a Roma. Fuente: Crisóstomo, Homilías, página 388 y 389. Qué tremendo, ¿eh? Yo les he traído todos estos estudios y ustedes pueden ahora investigar mucho más profundamente. Hace 25 años, cuando yo inicié el estudio de la investigación de todo el tema escatológico, no existía una internet como existe hoy con tanta fuente, que nos puede llenar de tanto conocimiento. No existía. Pero en la medida en que ha venido, la investigación se me ha hecho un poco relativamente más fácil. He encontrado pues mucha más información que ustedes pueden encontrar igual. Ahora, ¿por qué nosotros nos hemos dejado envolver como cristianos en el futurismo? Pablo lo dijo. Ustedes saben que lo detiene. Nosotros vamos a ver en esos tres versículos de la segunda a los tesalonicenses qué es lo que Pablo quiere decir, porque eso se ha interpretado mal. Desde el siglo XVI, cuando aparecieron todos estos reformadores católicos que empezaron a lanzar teorías, esto se ha interpretado mal. La iglesia cristiana se dejó guiar por el futurismo y todo el mundo está envuelto en el futurismo. Eso lo dijo Crisóstomo. Cirilo de Jerusalén, 315 al 386 después de Cristo. Dijo en el 348, el anticristo aparecerá cuando los destinos de Roma estén cumplidos. Entonces el fin del mundo estará cerca. Sobre las ruinas de este imperio se elevarán 10 reyes que reinarán quizá en diversos lugares. Pero al mismo tiempo a esos 10 reyes sucederá el anticristo. Fuente: Homilías completas de Cirilo, León, 1844, página 119. ¿Qué esperaban ellos, nuestros padres de la iglesia? Bueno, que el imperio romano fuera derribado para que el anticristo apareciera, básicamente. Ahí es donde tenemos que buscarlo nosotros. Cuando el imperio romano cayó, es donde usted y yo tenemos que buscar la aparición del anticristo. Es lo que dice Daniel en el capítulo 7. Y es lo que dicen los padres de la iglesia que profetizaron muy acertadamente sobre esto. Todos estos hombres acertaron, estudiaron bien a Daniel, bien al Apocalipsis y acertaron en la aparición del anticristo. Ellos estaban esperando que cuando cayera el imperio romano, automáticamente el anticristo aparecería diciendo: ¡zas! Aquí estoy. Ahora, ¿qué nos dicen los investigadores más recientes? El escritor e historiador John Eliot, en su libro El Apocalipsis, en la página 42, escribe lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos de la iglesia, desde Iranzo, en el 130, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, en el 347, inclusive a Jerónimo, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial
que gobernaba y residía en Roma. Todos dijeron lo mismo y todos acertaron. Bien, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia de un hombre iluminado como el apóstol Pablo sobre todo esto que la gente se preguntaba acerca de cuándo aparecería el anticristo que Daniel le había profetizado en el capítulo 7? Bien, Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer allí 3 versículos para tratar de interpretar lo que Pablo quería decir allí. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Dice así, Pablo hablando: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él se pregunta. Versículo 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Y aquí reina la confusión de los cristianos evangélicos que están aferrados al futurismo. Pablo dice ahí en el versículo 6, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora. ¿A qué se refería Pablo con ese lo que lo detiene? Pablo no podía escribir abiertamente acerca de la caída del Imperio Romano, que él sabía. Por profecía, Pablo sabía que el Imperio Romano iba a caer, pero no podía hablarlo abiertamente porque la mano del imperio le caía encima a él y a todo el cristianismo, y lo acabaría, lo hubiera acabado. El Imperio Romano no permitía que nadie dijera que ellos terminarían. Lo que lo detiene, no es un artículo, no es un pronombre, es un artículo neutro. Los cristianos evangélicos futuristas de hoy en día dicen que lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Imposible, porque lo que lo detiene, si fuera el Espíritu Santo es una persona. Pablo hubiera dicho el que lo detiene. Y dice aquí lo que lo detiene. Lo es un artículo neutro, no es un pronombre personal. No es el Espíritu Santo quien lo detiene, no puede ser, porque el Espíritu Santo es una persona. Y eso es lo que los cristianos creen en el futurismo y lo que los tiene envuelto en la cabeza. El Espíritu Santo no detiene la aparición del anticristo y no puede detenerlo porque está profetizado que aparecerá. Dios no puede detenerse a sí mismo en sus profecías. Eso es apenas lógico que cualquiera lo podamos entender. Lo que lo detiene no es el Espíritu Santo de Dios que detiene que el anticristo aparezca. No, jamás. Pablo lo que pasa es que escribe aquí en un lenguaje figurado, como les dije, porque no podía hablar abiertamente acerca de la desaparición del Imperio Romano que traía como consecuencia la aparición del anticristo. Acuérdense que los emperadores romanos se identificaban como César. César significa Dios, y para ellos ningún Dios estaba por encima de ellos. Ellos no permitían eso, que ningún Dios estuviera por encima. Ok. ¿Cómo podemos o quién nos puede ayudar a interpretar este pasaje bíblico de lo que lo detiene? Hablando en Constantinopla por el año 400, Crisóstomo se expresó en el mismo sentido. Podría con todo derecho preguntarse el significado de esta palabra, lo que lo detiene, y desear saber después por qué Pablo se envuelve en tan profunda oscuridad. ¿Qué significa pues lo que lo detiene? Estos hombres habían estudiado los escritos escatológicos de Pablo, sobre todo la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, que son las cartas más escatológicas del apóstol Pablo. Y habían llegado a conclusiones maravillosas. Y nos dejaron un legado de conocimiento que está para que cualquiera lo pueda estudiar, porque ya ellos lo interpretaron. ¿Qué más sigue diciendo Crisóstomo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, o bien lo que impide que se manifieste. Como él, dice Crisóstomo, Pablo,
designa a la potencia romana. Ha debido hablar en términos indirectos y velados porque no querría suscitar gratuitamente odios y exponerse a inútiles peligros. Lógico. Pablo no podía decir abiertamente, miren, el imperio romano va a desaparecer para que el anticristo desaparezca. No, hubieran acabado con el cristianismo naciente. Es muy inteligente la conclusión de este hombre. ¿Quién quería pelear abiertamente con el imperio romano? Nadie. Absolutamente nadie podía enfrentársele al imperio romano. Lo acababa. El imperio romano estaba en su apogeo en esa época. Sigue diciendo Crisóstomo. Si hubiese predicho efectivamente que de ahí a poco se desmoronaría esa potencia, habría sido inmediatamente exterminado como enemigo público y todos los fieles con él, como soldados que marcharan bajo sus órdenes. Cuando haya desaparecido el imperio romano de la tierra, aparecerá aquel, el anticristo. ¿Dónde encuentra usted esto? Segunda homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses, Barriel, París, en 1868, páginas 329 y 330. Yo le traigo las fuentes para que ustedes sepan que yo no estoy inventando nada. Yo lo único que he hecho es investigar y traer, para que usted tenga conocimiento sobre esto. Crisóstomo escribió esto porque sabía perfectamente la fecha de la aparición del anticristo. Él lo sabía. Tal vez usted no sepa quiénes son estos hombres porque no ha estudiado teología. Cuando uno estudia teología le toca estudiar la vida de cada uno de estos tipos. Son libros inmensos, de unas 700, 800 páginas. Recuerdo a mi profesor cuando me decía que tenía que hacerle una exposición sobre Crisóstomo al sábado siguiente. Dios mío, me agarraba la cabeza. Así que como usted no es teólogo, no ha estudiado teología, usted ignora de quiénes se tratan estos hombres, quiénes son. No podemos olvidar la historia porque si olvidamos la historia cometeremos los mismos errores de siempre. Por eso, Crisóstomo explica la segunda a los tesalonicenses de la manera como lo explica aquí. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bien, ¿qué más dice la historia de todo lo que estamos viendo nosotros esta noche? Hay un libro que se llama Privilegios y Derechos Papales. Es un libro oficial del Vaticano. Dice así en alguno de sus escritos: cuando el imperio romano se convirtió en cristiano y la paz de la iglesia fue garantizada, el emperador dejó a Roma al papado para que fuera la silla de autoridad para el vicario de Cristo, quien reinaría en la independencia de toda autoridad humana, de la consumación de las edades hasta el fin de los siglos. Fuente, Privilegios y Derechos Papales, página 13 y 14. Si usted quiere buscar ese libro, puede buscarlo perfectamente y lo lee. Y se va a dar cuenta qué es lo que dice el imperio romano. Lo que el imperio romano dice es lo que ellos creen y es lo que ejecutan a la perfección. Sobre todo cuando se trata del papado. Este es un libro oficial del Vaticano. Roma dice eso. Roma cree eso. Y Roma practica eso. Para esa época, ya después que el imperio romano estaba a punto de desaparecer, el imperio estaba en luchas internas poderosas, grandiosas. Ya la parte militar estaba casi al servicio de la parte religiosa. Constantino, quien era aún general en la época, luchaba contra otro general llamado Dacio, por ser emperador en el año 323. Estas eran luchas feroces, luchas encarnizadas. Pero la movida política de Constantino consistió en convertirse en cristiano. Con esto ganó el apoyo de los cristianos de la época y ellos sumisamente ayudaron a subir al poder a Constantino. Note lo siguiente. En el año 325, Constantino dirigió el primer concilio que se llamó el Concilio de Nicea.
En el año 330, Constantino se mudó a la ciudad de Estambul, en Turquía, a la cual llamó Constantinopla. Esto es muy, pero muy importante que lo sepamos. Dejó en Roma, cuando él se muda de Roma a Constantinopla o a Estambul, lo que es en día hoy, él dejó en Roma a un obispo que estaba en todas las ciudades más importantes de la época. Había un obispo en Roma, había un obispo en Jerusalén, había un obispo en Francia, había un obispo en Inglaterra. En las ciudades más importantes había un obispo. Era todavía la iglesia naciente real. Entre otras cosas, Pablo el apóstol le escribe su carta más sublime a la iglesia de Roma, a los romanos. Lea la carta de los romanos, una carta sublime, espectacular, impresionante. Pero todo esto empezó a cambiar. La iglesia que fue la iglesia que nuestro Señor Jesucristo consiguió con su sangre, empezó en Roma a descuartizarse por dentro. ¿Por qué? Porque empezaron a darle poder cuando Constantino se mudó a Estambul, que dejó al obispo de Roma en Roma, que tenía un poder todavía espiritual. Aún no había surgido el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño que vamos a seguir el próximo sábado escudriñando, para ver si lo que la Biblia nos dice, Daniel, en el capítulo 7, es real. Y para ver si los padres de la iglesia y los padres del protestantismo, lo que nos han dicho o a las conclusiones que ellos llegaron, son reales. ¿Sabe una cosa? La historia nos muestra tal como sucedieron las cosas. Y nosotros las hemos investigado y las hemos traído a ustedes para que ustedes sepan la verdad de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y de lo que va a ocurrir. El próximo sábado seguiremos viendo en detalle cada acontecimiento del surgimiento del cuerno pequeño. ¿Por qué hablamos tanto del cuerno pequeño? No porque a Daniel lo perturbó, a Daniel lo asustó. Daniel duró varias noches sin dormir. Y desde que yo volví a agarrar este asunto de la escatología para enseñárselo los sábados a ustedes, pues tengo varias noches que no duermo. Estoy perturbado. Siempre me ha pasado así. No es la idea que pase con usted, pero nos vamos a encontrar el próximo sábado. Va a ser maravilloso los detalles que vamos a empezar a ver. Recuerde que estamos viendo las características de la aparición del cuerno pequeño. Llevamos la primera, hoy hemos terminado la primera, nos faltan 9 por descubrir. Apasionante este estudio. Los encuentro el próximo sábado, a esta misma hora.